Buenas noches, estimados colegas, magistrados, personal auxiliar y administrativo de quienes nos acompañan esta noche en esta sede de Palacio de Justicia, así también a los que están conectados vía internet a través del sistema que tenemos acá en el monitor. Comunicándoles de todas maneras que luego de las exposiciones vamos a tener un momento para hacer la pregunta que corresponde. A nombre del doctor Aldo Figueroa Navarro, que en esta oportunidad nos ha encargado por un tema de fuerza mayor, no puede estar presente en estos momentos, quien habla como integrante de la Comisión de Capacitación del Área Penal, Alberto González, y también con el doctor Rivero, que también está en la mesa, vamos a dar inicio a los temas del día de hoy. Como saben, es la segunda sesión que se está desarrollando respecto al proceso por faltas penales, ¿no? Ya hemos tenido la primera sesión el último jueves pasado, el jueves 5 de septiembre, y el día de hoy vamos a continuar. En esta oportunidad tenemos como expositor, acá al lado a mi derecha, al doctor Eduardo Alcócer Povis. El doctor Alcócer es abogado graduado en la Universidad Católica del Perú, con estudio de doctorado en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. También es profesor de Derecho Penal en la maestría de Derecho Penal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es un permanente colaborador en revistas especializadas, Jus Doctrina, Jus Jurisprudencia y Actualidad Jurídica. Es autor también de la monografía La inclusión del enemigo en el derecho penal, un tema bastante interesante. Es conferenciante habitual en temas de derecho penal y derecho procesal penal. En esta oportunidad va a tener el tema la reincidencia y habitualidad en el cómputo del plazo de la prescripción de la acción penal en el caso de faltas penales. Entonces, vamos a recibir al doctor con un fuerte aplauso para la exposición que corresponde. ¿Sí? ¿Ya? No hay problema. Muy bien. Agradeciendo, sí, vamos a tomar como corresponde. En el caso, si bien es cierto, habíamos señalado que iba a comenzar en esta oportunidad el doctor Alcócer, pero ya tenemos en nuestra mesa a la doctora Juliana Loza Ábalos. La doctora es abogada egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Inca García Sola Vega, maestría de Convención en Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es asociada del Instituto de Ciencias Procesal Penal, curso taller de litigación oral penal estratégica Universidad de San Diego, USA, beca en programa internacional de formación de capacitadores para la reforma procesal penal organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, el CEJ. Muy bien, la doctora Loza Ábalos en esta oportunidad, conforme al programa que ustedes también tienen, va a iniciar con el tema la conversión de la pena de prestación de servicios comunitarios a la pena privativa de libertad efectiva, abordando el principio de legalidad, constitucionalidad y la fijación de un marco de aplicación de la norma. Siendo esto así, entonces, nuevamente con un fuerte aplauso vamos a recibir a la doctora Juliana Loza Ábalos. Gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, las disculpas del caso por la demora. Y en segundo lugar, agradecer la invitación a este taller, a este curso, y espero que juntos podamos establecer determinados criterios. Cuando se me asignó el tema, en verdad no esperé encontrar tantas aristas en el desarrollo, tantos problemas, pero de sobremanera mi impacto es el haber encontrado una especie desordenada de la normativa que tiene que ver con la regulación de la conversión de la pena de prestación de servicios a la comunidad en pena privativa de libertad efectiva en el caso de faltas. Sin duda, este desorden normativo que existe en diferentes rangos conlleva precisamente a que se generen una serie de problemas, pero que de sobremanera pasan por concentrar en la función del juez la decisión debidamente razonada, motivada, de poder decidir
al final del día, si es que va a tomar esta importante decisión, porque no estamos hablando de cualquier decisión, sino estamos hablando de la decisión que va a conllevar, al fin y al cabo, de incorporar a una persona a un centro de reclusión penitenciario. Estamos hablando de la posibilidad de convertir una prestación de servicios a la comunidad incumplida injustificadamente, porque hay determinados presupuestos, a, digamos, a que por ese efecto vaya a una prisión por un tiempo muy corto. Entonces van a tener que tomarse en cuenta diversos factores. Dentro de este orden, digamos, he esbozado como manera de poder desarrollar esta charla con ustedes el esquema siguiente. Primero, un marco general de lo que, digamos, se entiende por esta pena de prestación de servicios a la comunidad en el caso de faltas. Luego, ya entrando al plano de la conversión, ver, digamos, cuáles han sido los antecedentes normativos que ha tenido en cuenta nuestro legislador para poder regular esta medida en nuestro ordenamiento penal y de ejecución penal, el marco normativo que existe, cuáles son los presupuestos, en qué casos pudiera el juez decidir la conversión en estos casos, cuál es el procedimiento que ha de seguirse. Vamos a ver que hay un procedimiento no solamente judicial, sino que tiene que haber también, existen determinados lineamientos que regulan un procedimiento administrativo. El juez en este caso decide en base a cierta información administrativa que recibe de parte de los órganos de administración del INPE en especial, cuáles deben ser las previsiones y los principios que se han de tener en cuenta, y finalmente, si es que esta medida regulada en el artículo 55 del Código Penal vulnera, afecta o lesiona algún derecho, algún principio constitucional. Veremos, y digamos, esas son las aristas que pretendo desarrollar con ustedes en esta jornada. Los tipos de penas que están regulados en el Código Penal, las 4, digamos, grandes tipos de penas ya conocidos: la pena privativa de libertad, que tiene un mínimo de 2 días a un máximo de 35 años, si es temporal, o la cadena perpetua, que de por sí también de perpetua no tiene mucho, porque recuerden ustedes que la cadena perpetua en nuestro sistema, digamos, se le permite una revisión a los 35 años, o sea, perpetua como que no es, ¿no? Uno, cadena perpetua, ¿qué es lo que entiende? Nunca más ves la luz, digamos, o nunca más sales del centro de reclusión, pero nuestro sistema se permite, digamos, a raíz de ciertos criterios de interpretación constitucional que se han dado dentro de las jurisprudencias del tribunal, como máxima instancia, el Tribunal Constitucional en nuestro caso, y que devino luego en una modificación al artículo 29 del Código Penal que estableció la posibilidad de la revisión y contemplado también en el Código de Ejecución Penal de la posibilidad de la cadena perpetua. Luego tenemos la pena de vigilancia electrónica, es una pena que está dentro del capítulo o subcapítulo de la pena privativa de libertad, pero es una pena de vigilancia electrónica escuchada en los últimos días a raíz de un caso notorio que se ha dado, pero fue incorporada por la 29429, la pena de multa, las limitativas de derechos, que son precisamente las que nosotros vamos a analizar en esta oportunidad, y las penas restrictivas de libertad. Digamos, recordarán ustedes que anteriormente el artículo 30 regulaba 2 tipos de penas restrictivas de la libertad: la expulsión del país tratándose de extranjeros luego de cumplida la pena, y para los nacionales se establecía la expatriación, que ha sido dejada sin efecto ya en el año 2009 a través de la ley 29460, ¿no? Esta pena restrictiva ya no existe desde aquella época. Y ya dentro de lo que son penas limitativas de derechos encontramos 3 tipos conocidos: la prestación de servicios a la comunidad, que son las que vamos a desarrollar, la limitación de días libres y la inhabilitación. ¿Cuáles son las formas de aplicación de estas penas, por así decirlo, en el caso de la prestación de servicios a la comunidad? Pueden ser autónomas, y en el caso de delitos son 7 delitos en los cuales se permite la aplicación autónoma de estas penas, y también en el caso de faltas. Si nosotros revisamos el catálogo de las faltas que tenemos a partir del artículo 441 en adelante a 452 del Código Penal, vamos a reparar en que, digamos, también son penas autónomas. Si revisamos la circular prevista para este tipo de penas en la resolución administrativa 163
43 de este año, vamos a dar cuenta que ahí se catalogan 7 delitos en los cuales se permite esta posibilidad de aplicación como penas autónomas. Pero la prestación de servicios a la comunidad también puede ser aplicada como una pena sustitutiva o alternativa cuando la sanción a criterio del juez pues, no supere los 4 años. Dice el profesor Prado Saldarriaga que en verdad estamos hablando de una tautología cuando nos estamos refiriendo a las penas limitativas de derechos, porque en verdad toda pena limita derechos. La pena privativa de libertad, dice él, limita el derecho fundamental a la libertad de ambulatorio. La pena de multa limita, digamos, las posibilidades económicas o pecuniarias de quien va a ser pasible de una sanción. De ahí que él diga de que las penas limitativas de derechos, digamos, en su nomenclatura representan en sí una tautología, pero lo que en sí, más que limitar algún derecho, lo que hacen son restringir determinadas funciones o disponer de aquellos espacios libres que tiene una persona para que pueda realizar o cumplir este tipo de penas, ¿no? La fuente de nuestra legislación nacional, a donde se remitió el legislador nacional cuando incorporó en el Código Penal del 91 este tipo de penas, en verdad la encontramos en el Código Penal brasileño del año 1984. Digamos que de ahí viene este tipo de penas que fue incorporada a nuestro sistema y surge en verdad como una pena alternativa en sus inicios a la pena privativa de libertad. Recordemos que no todos los delitos o no todas las digamos, contravenciones o lesiones a los bienes jurídicos tutelados por nuestro ordenamiento son, digamos, merecedores de igual reproche o penal, determinado atendiendo al criterio de proporcionalidad, en necesidad de poder incorporar como una pena, digamos, otro tipo de sanción, este tipo de sanciones. De ahí que Prado considera que la función de esta pena de prestación de servicios a la comunidad, dice, expresa una tendencia proactiva y de autorresocialización del condenado. Y es que esa es la función de esta pena, en verdad. No se le priva de la libertad a esta persona, se le impone este otro tipo de penas precisamente con la intención o con el objetivo de poder lograr la autorresocialización del imputado, del condenado ya. Y en este caso, de esa manera lo está regulando el artículo 34 del Código Penal cuando ya regula la pena de prestación de servicios a la comunidad. Y la primera pauta que pone es que consiste, pero dice ahí, obliga al condenado a trabajos gratuitos y en determinadas entidades, dice asistenciales, hospitalarias, habla también de las escuelas, hace referencia a los orfanatos y a otras instituciones similares u públicas. Y también dice que estos servicios serán asignados en lo posible conforme a las actitudes del condenado y en efecto. Y esto ya lo vamos a ver al momento de poder narrar cómo está regulada en el reglamento del Código de Ejecución Penal y en el Código de Ejecución Penal donde ya se ponen determinadas pautas para poder establecer este tipo de penas, debiendo cumplirse, dicen, jornadas de 10 horas semanales entre los días sábados y domingos. Sin embargo, también se le permite una autorización al condenado para que pueda llevar a cabo estos servicios en días útiles semanales, computándose la jornada correspondiente. El límite de imposición de esta pena de prestación de servicios a la comunidad va de 10 a 156 jornadas de servicios semanales, siendo la ley la que pueda determinar o regular, digamos, ya cuáles son los criterios que se deben de tener en cuenta al momento de su aplicación. Y esto los encontramos ya ingresando, eso es lo que les comentaba en un inicio, este desorden normativo que tenemos en nuestro sistema, en nuestro ordenamiento, porque tenemos el Código de Ejecución Penal, tenemos el reglamento del Código de Ejecución Penal y tenemos leyes especiales que regulan lo mismo, se complementan en algunos casos y se superponen en otros. ¿Qué es lo que dice el Código de Ejecución Penal? El 119 habla de trabajos gratuitos en entidades asistenciales, hospitalarias, escuelas, orfanatos y otras instituciones similares u obras públicas, que es lo que, digamos, ya está previsto en el artículo 34 del Código Penal. Pero el 120 sí, digamos, que ya establece determinados criterios para su imposición. Y dice, para asignar los servicios se tienen en cuenta las aptitudes, ocupación, oficio, edad y estado de salud del condenado, del penado, y se realiza preferentemente en el lugar del domicilio del penado. A su turno, el artículo 248 del reglamento del Código de Ejecución Penal considera la prestación de servicios a la comunidad, dice, todo trabajo voluntario, ya no solo gratuito, voluntario, gratuito,
personal y de utilidad pública, y establece 4 criterios adicionales al 34, donde solamente habla de gratuito, ahora agrega voluntario, personal y de utilidad pública. Y el 249 hace referencia a que los trabajos se realizarán, miren ustedes, algo muy importante, respetando la dignidad de la persona y en idénticas condiciones que las de un trabajo ordinario. Hay ya un principio que ya se invoca en este caso como respeto, como pauta máxima, y estamos hablando pues de aquel principio consagrado en el artículo 1 de la Constitución, que establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. ¿Y a qué nos referimos cuando estamos hablando de que este trabajo ha de ser voluntario, de acuerdo a la previsión del reglamento del Código de Ejecución Penal? Pues en todo caso estaría implícitamente, en este caso el ordenamiento, requiriendo el consentimiento del penado, considerándose en este caso también una pena sui generis, porque aquí la ratio essendi de esta sanción o de esta previsión no sería otra que evitar que pudiera confundirse o que pudiera pretenderse, porque este sí ha sido un debate muy largo en lo que es el derecho comparado, de poder cuestionar que estos trabajos pudieran ser considerados como trabajos forzosos. Esa es la gran discusión en el ámbito del derecho comparado, pero ya existe una previsión en el convenio 29 de la OIT, en el artículo 2.2d, que establece que precisamente no va en contra de la previsión y no se debe entender como un trabajo forzado. Por tanto, se exige no solamente que este consentimiento debe ser expreso y inequívoco de parte del condenado, para lo cual será imprescindible que se le informe previa y comprensiblemente de todo tipo de detalles circunstanciales y concurrentes que han de tenerse en cuenta para el cumplimiento efectivo de la pena que se le está imponiendo. Y gratuito pues implica que no ha de ser retribuida, porque la remuneración iría en contra efectivamente del carácter punitivo y aflictivo de la sanción penal que se le está imponiendo. Y personal, pues aquel que requiere necesariamente de que sea realizada sola y únicamente por el penado y no por otra persona. ¿Y a qué nos referimos cuando se hace referencia a que sea de utilidad pública? Pues que sea en beneficio de la comunidad. En algunos otros ordenamientos no solamente dicen prestación de servicios de la comunidad, sino también del Estado, ¿no? Y podría incluirse aquí 2 tipos de actividades. Uno, aquellos que están relacionados a la beneficencia o asistencia social, dirigidas a los colectivos, digamos, más desfavorecidos de nuestra sociedad, o aquellas otras más heterogéneas y abstractas que en verdad, como ejemplo, pudieran ser aquellos relacionados a la protección del medio ambiente, a la formación, a los temas relacionados a la salud pública y a la conservación en sí de la sociedad. En cualquier caso, en todos estos supuestos, este tipo de actividades deben de estar en verdad muy lejanas a aquella intención económica o lucrativa que pudiera confundirse con un tipo de negocio. Eso sí es una prohibición respecto a la aplicación de estas penas. Ahora, hablábamos hace un momento que en efecto la Convención 29 de la OIT ya establece en el 2.2 que no debe de confundirse con que, digamos, sean considerando como un trabajo forzoso. ¿Hay opiniones a favor? ¿Hay opiniones en contra respecto a esta pena? Sí. Como cualquier otra medida de sanción penal, tiene opinión a favor aquellas que la consideran o realzan su alta potencialidad resocializadora y su nula efectividad estigmatizadora, pero por el contrario, hay quienes cuestionan esta pena y dicen que en verdad es una pena meramente decorativa, que muchas veces ante su incumplimiento genera una sensación de impunidad y que carece, digamos, de cualquier criterio de efectividad. Esas son las críticas que se le hacen en todo caso a esta pena. Ya en lo que es el cumplimiento y ejecución, que tiene que ver con la parte previa que ha de tenerse en cuenta al momento digamos, de hacer efectivo cualquier posibilidad de conversión, continúa en verdad el desorden normativo a que les hacía referencia. Y vean ustedes, la ley 27.030, que regula este tipo de penas, da las siguientes pautas. Dice: entidad receptora es una institución pública o privada registrada en el INPE. Ha de haber un listado, ha de haber un registro. Y este registro es el Registro Nacional de Entidades Receptoras, encargada de hacer un seguimiento estadístico de las labores prestadas. Como organismo responsable se establece al INPE, quien va a tener a su cargo la designación de la entidad en la cual se va a prestar el servicio,
va a supervisar su cumplimiento, pero además va a informar al Poder Judicial y al Ministerio Público respecto a la ejecución o no de la sanción impuesta. Se va a encargar además de la organización y administración de este Registro Nacional de Entidades Receptoras, poniendo en conocimiento del Poder Judicial las entidades receptoras debidamente inscritas. Pero la primera disposición final de la 27935, que si bien habla de penas alternativas, establece que en provincias, distritos o localidades donde el INPE no cuente con oficinas de ejecución de penas limitativas de derechos, la ejecución de las penas alternativas está a cargo de la municipalidad o de las policías, y es que en efecto no en todas las partes, digamos, de nuestro largo país podemos encontrar alguna entidad correspondiente. Pero ya el reglamento del Código de Ejecución Penal, el artículo 254, establece un criterio en verdad bastante interesante que no debe confundirse con una retribución al trabajo que está realizando, en este caso, quien ha sido sancionado. Dice el 254, el sentenciado tiene la obligación de concurrir por sus propios medios a la entidad receptora, a no ser que su costo no lo permita, o la distancia que medie entre su domicilio y el centro dificulte sustancialmente su concurrencia. En este caso, la Administración Penitenciaria podrá convenir con las entidades receptoras que suman en la medida de lo posible los gastos correspondientes. Puede ser que por las circunstancias del caso, digamos, el condenado no pueda tener la posibilidad de cumplir. Estamos hablando que quizás de una movilidad por ahí para poder ir al cumplir al lugar donde, a la entidad receptora donde le está imponiendo, pero de ninguna manera, insisto, ha de ser considerado o confundirse como una especie de retribución al trabajo que se les está asignando. Por su parte, la ley 27030 establece para el sentenciado como primera pauta que ha de firmar un acta de compromiso con el INPE. Y en este acta pues deben de estar plasmadas en sí las condiciones del trabajo, la labor que se le está asignando, el horario, la función específica que ha de desarrollar y cuál es el rol que ha de tener. También la evaluación del sentenciado o el sentenciado tiene que pasar por una evaluación a través de un equipo de profesionales para la colocación laboral. Y aquí viene un gran problema que ha sido muy cuestionado, al menos en nuestro país, y ahí sí muchos autores y algunos proyectos de ley en verdad han incidido mucho en esto, y es en lo siguiente. Muchas veces, quizás en algunos casos, no existe un criterio adecuado para poder ubicar razonablemente o apropiadamente, mejor dicho, al sentenciado en la unidad receptora. Hay médicos, hay abogados, hay arquitectos que, digamos, son pasibles de estas sanciones, pero no se les logra ubicar en una unidad receptora que pudiera, digamos, estar acorde a la profesión o que sea más útil, por emplear el término adecuado, a esta sanción. Si yo soy un médico y me hacen pasible de esta sanción, pues ¿a dónde sería lo más útil para que yo vaya? A una posta médica, a un hospital, a un centro de cuidados de menores, de quemados, vaya. Pero ¿a dónde los envían a veces las unidades receptoras? Los están enviando a limpiar las calles, a hacer labores de por ahí de vigilia. Entonces, no son los más adecuados. Entonces, creo que para eso existen estas previsiones, y creo que ahí debieran de ser cumplidas en estricto. Lo mismo con otros profesionales u otros técnicos, ¿no? Que, digamos, pudieran prestar efectivamente y útilmente un eficaz servicio a la comunidad. De eso es lo que se trata la sanción. Además, dice, se debe presentar al sentenciado a la entidad receptora indicando jornadas, área y horario. Y el sentenciado, dice, debe registrarse, y también esto es un criterio muy importante porque va a tener en cuenta el juez al momento de decidir si es que convierte o no la pena, el libro de control de asistencia en la entidad receptora, y se exige firma y huella digital. Esto último no sé si es que está implementado. Si está implementado a buen tiempo, sería excelente, no lo sé. En las entidades receptoras, además, dicen, deben ofrecer las condiciones adecuadas para que el sentenciado cumpla con la pena en establecimientos y en las características de un centro carcelario. Esto tiene que ver con aquello que establece el reglamento del Código de Ejecución Penal y el artículo 1 de la Constitución. Respeto al principio de la dignidad humana. Esto, insisto, no se debe de confundir con una retribución al trabajo. Estamos hablando en aquellos casos excepcionales en los cuales, por ciertos motivos fundados, digamos, el penado requiere ciertas facilidades para poder cumplir con esta pena que se le ha sido impuesta. ¿Cuál es el problema actual? Lo hablábamos hace un minuto. El problema actual es que se considera que en verdad estas penas pueden carecer de cierta eficacia.
Se considera además que en muchos casos ni siquiera llegan a ser ejecutadas y que además todo ello conlleva a una sensación de impunidad. Ponemos en las faltas, le ponemos la prestación de servicios, nunca van a cumplir con la pena impuesta, entonces, ¿penas para qué? No son eficaces, no son útiles, generan impunidad. Ese es el gran problema y eso ha conllevado, digamos, a toda esta temática. Y que también se dice que carecemos de ciertos mecanismos de coerción o ciertos mecanismos eficaces que hagan efectivo que pudieran hacerse cumplir este tipo de penas. Y a raíz de eso han surgido en verdad una serie de proyectos de ley que sí insisten en la mejor manera de poder hacer cumplir la pena. Algunos de ellos pasan por proponer que en caso no cumplan estas penas, pues el penado pudiera quizás no ir a un centro de reclusión penitenciaria, pero pudiera ir a un centro de detención policial, una especie de detención diurna. Hay algunos proyectos que insisten por ahí. Ya cuando entramos al tema de la conversión y vemos todo este tema, ya es el marco de las medidas de pena de prestación de servicios a la comunidad, hemos establecido el problema, no se cumplen, no son eficaces, no van a haber, pues está la salida, las conversiones. El artículo 55 del Código Penal establece esta posibilidad de las conversiones. ¿Y cuál es la fuente? Porque siempre nuestro legislador, como cualquier norma legal, ha de haber una fuente. Y en nuestro caso la fuente original fue el Código Penal tipo para Latinoamérica. Pero el artículo 80, los artículos 80 y 81 del Código Penal tipo para Latinoamérica establecen sí la conversión, pero establecen la conversión in bonam parte. Vale decir, de pena privativa de la libertad a multa o a una pena, digamos, menos drástica, pero el 55 no es in bonam parte, es in malam parte, lo vamos a ver luego. La redacción primigenia del artículo 55 del Código Penal, digamos, no hacía otra cosa que diferenciar que ya con la modificación de la ley 28726 del 9 de mayo del 2006, lo que se hizo es precisar esta, digamos, regulación de la conversión, incorporando que se trataba de casos de delitos o faltas. Y también se estableció ya con mayor precisión el cómputo de la conversión. Se dijo a razón de un día de pena privativa de libertad por cada jornada incumplida de prestación de servicios a la comunidad o jornada de limitación de días libres. Pero además, dentro de estos antecedentes, recuerden ustedes que en el año 2006 el Colegio de Notarios del Cono Norte de Lima presentó una demanda de inconstitucionalidad, fines de 2005-2006 en verdad, y que recayó en la sentencia 0014-2006 PI/TC. Y dentro de todo el paquete de artículos que cuestionaba esta demanda de constitucionalidad estaba el artículo 55. Pero en términos generales, esta demanda incidía mucho, cuestionaba a la incorporación de la reincidencia y habitualidad como criterios para la determinación de la pena, y entre ellos el artículo 55 y el artículo 440 del Código Penal, que tenían que ver con la conversión. Pero al final en la sentencia, si ustedes revisan esta sentencia, que la pueden encontrar en la página web del TC, ni por asomo hace alguna mención al artículo 55 y al artículo 440. Se limita tan solo a hacer una referencia, así en extenso, y seguro el doctor Alcózar lo va a exponer, sobre la reincidencia y la habitualidad, pero el artículo 55 y el artículo 440 no dice absolutamente nada. Y está también el anteproyecto del Código Penal, porque sabrán ustedes que sí hay un anteproyecto que ya se ha trabajado, al menos de parte, en este caso del Congreso de la República, que fue en el 2009, y repite, ya no es el 55, ahora es el 56, pero el contenido es textual, o sea, es casi lo mismo, no hay variación, al menos en la conversión. El marco normativo de la conversión de estas penas los encontramos en los artículos 11, 31, 32, 55 y 440 del Código Penal, aunque a raíz de la última modificación del 19 de agosto pasado con la ley 30.076, recuerdan ustedes, se ha modificado el artículo 440. Antes como que el 440.3, si ustedes lo leían, parecía media confusa, no se sabía si la conversión era en todos los casos o solamente en el tema de reincidencia y habitualidad. Pues ahora han puesto un punto seguido, faltaba, y ahora sí lo han ordenado, y entonces ya es más claro en establecer que, digamos, la conversión va de acuerdo al título en la parte general, y en caso de reincidencia y habitualidad, pues la pena ya no va a ser las, digamos, de prestación de servicios, sino dice ya que las penas han de ser privativas de la libertad en caso de reincidencia y habitualidad en falta. O sea, digamos que por ahí
ya la 30.076 modificó el 40. Pero también encontramos la resolución administrativa 164/2013 del Poder Judicial, que es la circular, se llama Circular para la debida ejecución y cumplimiento de las penas limitativas de derecho de prestación de servicios a la comunidad y días libres, del 9 de mayo de este año, donde regula pues esta circular emitida por esta entidad del Estado, cómo ha de proceder el juez. Digamos, incluso dice, ¿no?, que ha de preferir en el caso de las penas alternativas, las penas de prestación de servicios a la comunidad, a una pena privativa de libertad, digamos, con estos criterios, pero también establece las pautas que debe seguir el juez al momento de la conversión. Tenemos también la ley 27030, modificada por la 27935, que es la ley de ejecución de penas de prestación de servicios a la comunidad, de limitación de días libres, el Código de Ejecución Penal y el reglamento del Código de Ejecución Penal. O sea, un paquete bastante nutrido de leyes dispersas, desordenadas, que regulan un mismo tema. La conversión. En líneas generales, la institución de la conversión es distinta. Vamos a encontrar distintas pautas. Si nos referimos al momento, vamos a ver que el artículo 52 del Código Penal habla de la conversión al momento de la sentencia. Y en verdad, durante mucho tiempo se ha entendido que la conversión solamente cabe al momento de la sentencia. A tal punto que en el cuarto pleno jurisdiccional penal nacional de Chiclayo, del año 2000, recuerdan ustedes que a propósito de la ley 27186, se consideró que por excepción, en los casos de sentencias expedidas antes del 29 de octubre del 99, en virtud de esta ley 27186, es posible convertir una pena privativa que se está ejecutando en aplicación del segundo párrafo del artículo 6 del Código Penal. Pero si ustedes revisan el artículo 55 del Código Penal, ya no estamos hablando de una conversión en sentencia. El 55 habla de una conversión post-sentencia y precisamente por incumplimiento injustificado. Ya hay alguna diferencia. Y lo mismo encontramos en la ley 299, que es la ley de vigilancia electrónica del 19 de enero del 2010, que también permite la conversión post-sentencia. Dice, luego de impuesta la sentencia a fin de garantizar el cumplimiento de la pena y resolución del condenado, y que en el caso de condenados, opera en el caso de que la pena no sea mayor de 6 años de pena privativa de libertad. Entonces vemos que tenemos dos modelos distintos de regulación de conversión, el artículo 52, que habla de una conversión al momento de la sentencia, y el artículo 55 y la ley 29499, que es la ley de la famosa ley de vigilancia electrónica o grilletes electrónicos, que ha sido mencionada últimamente, que establece la posibilidad de una conversión post sentencia. Hay dos maneras de regulación. El efecto, hablábamos hace un minuto del efecto. Esta conversión produce un efecto in bonam parte, pero también un efecto in malam parte, dependiendo del supuesto. Hablamos de un efecto in bonam parte si nos referimos al artículo 52 del Código Penal, donde cabe la posibilidad, se establece la posibilidad de la conversión de una pena privativa de la libertad a una pena de multa, a una pena de prestación de servicios a la comunidad, limitación de días libres, vigilancia electrónica, pero en el 53 y el 54 hablan de la revocación de la conversión. Sin embargo, si nos volvemos al artículo 55, que es la que estamos analizando nosotros, no es una conversión in bonam parte. Es una conversión in malam parte, porque estamos hablando de una pena menor de prestación de servicios a la comunidad por una pena mayor, privativa de la libertad, desde luego en atención a determinados presupuestos, no es porque al juez se le antoje y la convierte. Hay determinados presupuestos, hay un procedimiento, pero el efecto es ese, una conversión in malam parte. Y lo mismo sucede en el caso de las multas. El artículo 56, cuando se refiere a la multa, también dice, en el caso del condenado solvente, a pena privativa de libertad. Y en el caso del condenado que deviene insolvente, a limitativa de derechos o prestación de servicios a la comunidad. Ahí en el tema de los insolventes o en que devienen insolvente, digamos que sí es más equitativo. ¿Hay algún sustento legal para esta conversión? Sí. El artículo 55, o sea, ya lo venimos repitiendo bastante, sí, el artículo 55 permite esta posibilidad de convertir la prestación de servicios a la comunidad a pena privativa de libertad efectiva, modificado por el artículo 3 de la ley 28726 del 9 de mayo del año 2006. Pero ahora, hablábamos hace un minuto, no es que al juez se le antoje y automáticamente y a ciegas deberá de convertir esas penas. Estamos hablando, insisto, de la posibilidad y la potestad que tiene el juez de enviar a una persona a reclusión. Para ello se requieren 3 presupuestos, o al menos los contenidos en el 55. 1. El incumplimiento injustificado de la sanción.
2, que la sanción se haya aplicado a una pena autónoma. Y 3, que exista previo apercibimiento judicial. ¿Cuándo estamos hablando de un incumplimiento injustificado? Dice el reglamento del Código de Ejecución Penal, el artículo 266, que establece un tanto las pautas de cuándo ha de considerarse un cumplimiento injustificado, dice que a efecto de lo establecido en el artículo 55 del Código Penal, se considerará, según el caso, incumplimiento injustificado de la prestación de servicios a la comunidad o de la jornada de limitación de días libres, 1. La inasistencia o el abandono del trabajo o de la actividad educativa. 2. El rendimiento manifiestamente inferior en el centro laboral a pesar del requerimiento escrito y reiterado del responsable de la entidad receptora del servicio a la comunidad. Vean ustedes, también se considera incumplimiento injustificado. Si pese a que, digamos, está yendo, pues no trabaja. ¿Y a qué va? En verdad no está cumpliendo el trabajo, pero también se establecen ciertos requisitos para la entidad administrativa. Dice que tiene que haber un previo requerimiento escrito y reiterado de que no está cumpliendo, digamos, el trabajo asignado. Y es que en efecto, cabe la posibilidad, puedo ir a firmar, libro el firmo de control, me registro, pero el libro del control no garantiza que en efecto hayas cumplido tú la pena que se te ha impuesto. Para ello, en caso de no cumplir el trabajo asignado, pues se requiere de la entidad administrativa que aquí realice un requerimiento por escrito y reiterado. Cuestión que además ha de tener en cuenta el juez al momento de decidir la aplicación o no del artículo 55. Y como tercer supuesto dice la resistencia o incumplimiento reiterado y manifiesto de las instrucciones dadas por el responsable de la entidad receptora de servicios a la comunidad o limitación de días libres. Veamos. Por su parte, el reglamento del Código de Ejecución Penal en el 251 dice, si atendiendo a las condiciones personales, vean ustedes, ya sí juega a favor o es una previsión que hay que tener en cuenta el condenado, no puede cumplir su pena de prestación de servicios a la comunidad, el director regional de tratamiento que corresponda informará al juez que le impuso para los fines pertinentes, explicando las razones de la imposibilidad. Y es que en efecto, puede darse el caso que esté enfermo, puede darse el caso que pudiera tener alguna urgencia, alguna contingencia, una imposibilidad que, digamos, no le permita cumplir con la pena que se le ha impuesto, caso en el cual sí tiene que, digamos, justificarlo y tenerlo en cuenta. Por su parte, la ley 27030, el artículo 9C, establece que en caso de inasistencia el sentenciado debe justificar su falta en forma oportuna, con documentos probatorios para continuar con el cumplimiento de la sentencia impuesta. Justificación oportuna con documentos probatorios. Esa es la exigencia que establece. Digamos, no es que no pude ir porque estuve enfermo, si estuviste enfermo y tu constancia. Hay que probarlo, la ley lo exige. Y el juez ha de tener en cuenta estos requisitos al momento de decidir la aplicación del 55. Ahora, ¿y cuántas ausencias son necesarias? 1, 2, 3, 4. En España dicen 2 o 4. Nuestro reglamento lo regula, el reglamento del Código de Ejecución Penal dice, artículo 267. Si el sentenciado no cumple con justificar su inasistencia por 2 días consecutivos o 3 días alternados durante un mes al centro laboral o de ejecución de limitación de días libres en las condiciones establecidas en el artículo 9, inciso 6 y F de la ley 27030, la dirección de tratamiento dará cuenta al juez para los fines pertinentes. Si hay hay un marco temporal. Insisto, y vean ustedes que hasta este momento el juez no entra a tallar todavía. Estamos hablando de toda una actividad en sede administrativa, que desde luego el juez luego va a tener que verificar, o digamos, a tener que pedir toda esta información a ver qué tanto se han cumplido. Por su parte, dice el artículo 268, si el sentenciado justifica su falta de inasistencia, esta no se considerará como incumplimiento de la pena. Y el 269 dice, la entidad receptora de servicios de la comunidad informará a la Dirección Regional de Tratamiento el incumplimiento de la pena, igualmente dará cuenta del abandono del trabajo de la sesión educativa. Vean ustedes cuánta responsabilidad tiene el órgano administrativo. Tiene mucha responsabilidad en la cautela, en supervisión. Por eso es que uno de los factores o una de las funciones que se les ha dado es precisamente de supervisar el correcto y efectivo cumplimiento de este tipo de sanciones. Y además dice que el supervisor se encargará de hacer las verificaciones necesarias y notificará al sentenciado bajo apercibimiento. Vean ustedes, acá hay otro requisito importante. Si el supervisor
advierte que no se está cumpliendo esta pena, dice, le debe notificar al sentenciado, bajo apercibimiento de dar cuenta al juez de la causa recién. O sea, no solamente nos estamos refiriendo al apercibimiento que hace el juez, una vez que ya llega a su despacho la posibilidad de tomar esta decisión. También en sede administrativa, el supervisor ha de tener en cuenta ese prerequisito. Ahora, es oportuno, pues, la justificación oportuna, la justificación documentada, la justificación cierta. Ideal que sea antes, porque el juez al momento de llegar va a tener que correr el traslado a ver por qué estás incumpliendo. Cuando por su parte nos estamos refiriendo a la pena autónoma en caso de faltas, insisto, sí no hay mayor inconveniente, porque como les hablaba en el caso de las faltas, sí, pues en su gran mayoría, si nosotros revisamos, digamos desde el artículo 441, casi todas o bien están sancionadas con prestación de servicios a la comunidad o bien con multa. O sea, sí, digamos, están allí, salvo en el tema de la reincidencia por habitualidad dolosa, donde ahora pues se reprime con pena privativa de libertad aplicable al delito, ¿no? En cuanto al apercibimiento, ya hemos visto anteriormente que sí hay ciertos apercibimientos, ciertos requerimientos, cierta labor en sede administrativa, pero ya en lo que vamos a sede judicial, pues sí tiene que materializarse de modo formal y no solamente limitarse a una simple notificación, que por demás sabido es que en el tema de las notificaciones suelen haber una serie de problemas, suelen haber una serie de contingencias que muchas veces uno no sabe si es que juega en contra del condenado, del imputado, dependiendo, o del órgano jurisdiccional, que es la que emite las notificaciones. A veces se quedan en el camino. A mí me ha llegado muchas veces que me doy con la sorpresa que en el expediente está como que si en verdad me hubieran sido notificado y nunca llegó. ¿Y quién puso el número de DNI? Un número de DNI que ni siquiera uno lo revisa en la ficha de RENIET y ni siquiera existe. O sea, en el camino como que pasó, sucedió algo. De ahí la labor importantísima que tiene el juez al momento de verificar que se hubiera cumplido efectivamente con la notificación. Y es que, insisto, ahí sí hay toda una serie de problemas y cuestiones que en verdad con el reglamento de notificaciones que existe y por demás también, desde luego, bajo las pautas del nuevo código, ya hay otros, ¿no? Ahora nos notifican por el correo electrónico y te llaman al celular, a ver, ¿usted recibió? Sí, recibí, en efecto, muchas gracias, responda por favor al correo. Sí, ¿no? Entonces nos dan todos por los correos electrónicos, mucho más fácil. Desde luego, a veces se va al spam y ya no es culpa nuestra, ¿no? Pero también ahora hay que revisar el spam, la carpeta de spam, para ver si te ha llegado por ahí algo. A veces uno no sabe, sin querer queriendo, como dice el chavo, lo tiene en carpeta de no deseado a los órganos jurisdiccionales. Pero en fin, hay que estar atentos a todo esto. O sea, insisto, en el tema de las notificaciones, harto problema y que sí deben de ser tenidos en cuenta. Recuerden que ya hay criterios del Tribunal Constitucional que un tanto regulan este problema de las notificaciones. Tiene que ser una notificación válida, porque si no, ¿qué va a originar? Si te trasladan, si el juez le traslada al condenado, oiga usted, ¿por qué no ha cumplido con la pena que yo le impuse? ¿Por qué no ha ido a cumplir la prestación de servicios a la comunidad? ¿Por qué no ha terminado sus jornadas que yo le he impuesto? Y nunca le llega esto, ¿qué le va a estar originando? Definitivamente indefensión. Y es que recuerden que el debido proceso no solamente está en sede judicial, procesal también, o sea, digamos, es un derecho, un principio madre, una garantía, digamos, horizontal que trasciende desde sede preliminar, judicial, incluso ya en esta fase final. Entonces, hay sí diversos criterios del Tribunal Constitucional, pero en el tema de las notificaciones sí hay que ser rigurosos en eso, no solamente la notificación en el domicilio real, en el domicilio procesal, que por demás ha de estar en la carpeta o en el expediente. Existen los edictos, un preaviso conforme al 161 del Código Procesal Civil, y en el caso no se da, pues la adhesión en la puerta, debajo de la puerta, previo al aviso, no, digamos, 158 y 160 del Código Procesal Civil sí establecen esas posibilidades, entonces creo que sí habría que tenerlas en cuenta. ¿Qué procedimiento hay que tener en cuenta en estos casos? O sea, les he venido hablando de cómo está todo esto, pues sí hay determinadas pautas en verdad, pero insisto, hay pautas en sede administrativa y hay pautas en sede judicial. Y las pautas en sede administrativa, y volvemos a todo este cúmulo de normas, que por demás juntarlas es todo un tema, debiera haber un compendio de todo, de cómo se regula, porque uno tiene que estar ahí avanzando y retrocediendo en el código y en las normas anexas, y es un desorden tremendo. La circular, ¿qué dice la circular?
Dice el artículo, la circular, me estoy refiriendo a la resolución administrativa 164/2013 que regula a propósito de esto, este tema de prestación de servicios a la comunidad. Establece en el artículo 2 lo siguiente. Dicen que los jueces deben remitir copia de sentencia consentida a la Oficina de Registro Penitenciario del INPE con la indicación del domicilio del sentenciado a fin de que la administración penitenciaria proceda con el registro, evaluación y asignación del sentenciado a la unidad receptora. Desde luego, si es que la entidad administrativa no tiene, en este caso, a dónde poder informarle, de nada va a servir. Mientras que el 3 dice que el juez debe notificar al sentenciado para que esa persona a las oficinas de dirección del medio ambiente libre del INPE, que así es la entidad, digamos, es el nombre que se le ha dado, bajo apercibimiento de ser conducido de grado o fuerza en el plazo improrrogable de 3 días de notificado. Y lo propio con la ley 27030, ¿no? El 15 dice, para la evaluación y asignación a las entidades receptoras, el órgano jurisdiccional notificará al sentenciado para que esa persona al INPE, bajo apercibimiento de ser conducido de grado o fuerza en el plazo improrrogable también de 3 días de notificado. Y cuando el sentenciado no se presenta al INPE dentro del plazo señalado, el juez modificará su sentencia y ahí sí habla ya de la posibilidad de la conversión en pena privativa de libertad según las reglas del Código Penal. ¿Cuáles son estas? La prevista en el artículo 55 del Código, ¿no? Y ya en sede judicial, 1, ya le hemos hablado, verificar la efectividad del incumplimiento injustificado de la pena. 2, atender a los principios, y esto es algo importante, atender a los principios de racionalidad, proporcionalidad, necesidad y el principio de dignidad humana. O sea, no estamos hablando de cualquier decisión. Ojo que aquí el juez sí tiene una función muy importante. Va a decidir si es que una persona va a ingresar o no va a ingresar a un centro penitenciario. Y muchas veces va a ser una pena muy corta. Entonces, ha de tener en cuenta que se hayan cumplido todos estos pasos previos y que, digamos, si haya una secuencia al menos documentada que pueda justificar, porque el juez luego también con la resolución que vaya a emitir, que ha de estar debidamente motivada, puede ser pasible de procesos constitucionales, puede ser pasible de ciertas medidas que sin duda pueden, digamos, al final generarle cierto problema, ¿no? Para solo correr en estos minutos, porque ya me lo han marcado, algo básico. Aquí, insisto, el juez ha de ponderar aquí, ¿es necesaria o no la posibilidad de la conversión? Estamos hablando de la reclusión. ¿Es razonable o conveniente en función a los criterios preventivos y especiales? Es necesario, va a tener que en cuenta, pero termino con esto. 2 efectos produce la conversión de acuerdo a la regulación del artículo 55. Va a generar penas privativas de libertad efectiva muy cortas o cortas en sí. Y cuando la circular ha establecido que estas penas, por el contrario, tienden a la autorresocialización y, en verdad, a evitar la estigmatización que genera una prisión. Y aquí sí ha de tener muy en cuenta el juez todo lo que se le ha venido diciendo. Y un segundo punto es lo que ya hemos hablado, que esto implica una conversión in malam partem. Y si revisamos el derecho comparado en España, el quebrantamiento del cumplimiento de la pena de prestación de servicios comunitarios, como se le llama ahí, no genera lo que genera en nuestro 55, que es la conversión a la privativa de libertad, sino lo que genera es, digamos, ponerle una ampliación, darle una ampliación, extender este plazo o cambiarla por otra medida no tan gravosa, ¿no? Dice, los que quebranten la condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción, custodia, serán castigados con la pena de libertad. Y en los casos, dice, se puede cambiar con pena de multa de 12 a 25 meses en los demás casos. Multa. Distinto es el caso de Puerto Rico. En Puerto Rico sí, al igual que en nosotros el artículo 52 dice, en el caso de que el sentenciado incumpla las condiciones, cumplirá la sentencia de reclusión por el término de días no cumplidos que resten de la sentencia impuesta. Entonces, sí, ha de tener en cuenta allí. ¿Se lesiona el principio de legalidad? Y creo que no hay una previsión legal, el 55 lo permite. Creo sí que lo que se pudiera lesionar, digamos, son los criterios de proporcionalidad, criterios de racionalidad y necesidad, quizás el principio de dignidad humana. De allí, insisto, la labor fundamental que tienen a cargo el juez de poder decidir si va a convertir o no la pena de prestación de servicios a la comunidad a una pena privativa de libertad efectiva. Termino con esto.
no envidio a los jueces en un momento difícil. No estamos hablando de incorporar a una persona a un escenario ajeno a él, recluirlo en un tiempo muy corto quizás, porque la prestación de servicios a la comunidad son jornadas cortas. Entonces, si incumple ciertas jornadas, le faltan 2 o 3, estamos hablando que quizás que una persona pudiera ir una semana presa. ¿Es esa una salida adecuada, útil, factible? Habría que pensarlo muchas veces, ¿no? Entonces, la decisión del juez sí. Ahora, de que se han dado casos, sí se han dado casos, ¿no? Recordemos que hay un primer caso que se dio en Cajamarca ya hace unos años, sí, pero insisto, termino con esto, la labor del juez ha de ser fundamental y pasa por ser debidamente, digamos, avalada por una serie de filtros que ya la autoridad administrativa debe de haber cumplido y que la autoridad administrativa debe de haber supervisado eficazmente. Entonces, en verdad, termino con eso y muchas gracias. Rosa, en realidad el tema, como ustedes han podido apreciar, es bastante interesante. El problema, uno de los problemas del Poder Judicial, entre todos, entre los múltiples que tiene el Poder Judicial, básicamente es la ejecución de las sentencias, ¿no? Como ya desde que ingresamos a la universidad siempre lo dicen, a veces uno busca una sentencia, pero el problema después es cómo ejecutarla. El tema es muy interesante, es la conversión de la pena de prestación de servicios a la comunidad por pena efectiva. Es un tema también importante, la sociedad exige que se ejecute la sentencia, ¿no? Los exige, como dice la doctora, no envidia a los jueces. La tarea que tienen los jueces de paz, letrado en este caso, es bastante difícil e incomprendida. Sin embargo, también como lo dijo la doctora, también necesita hacer algunos ajustes y ordenar toda la normatividad que tiene relacionada a este tema. Y como también lo otro, que es los fines de la pena, se tendrá en cuenta los fines de la pena, los 3 fines que en forma sucinta ya creo que todos recordamos. Es un tema bastante interesante. No obstante, la explicación que nos ha dado la exponente, no sé si de público oyente hay alguna pregunta para hacer a la doctora. Tenemos una pregunta acá del doctor Riveros. Bueno, sí, hay que felicitar a la doctora porque nos ha traído nuevos planos, nuevas formas de ver este asunto, porque nos ha traído también, yo he escuchado varios ponentes al respecto tratando este tema, porque lo hemos trabajado en varias ocasiones en la comisión, y bueno, el tema que nos ha traído al alcance sobre todo es la aplicación de las normas de carácter administrativo vinculadas a este tema de la ejecución de penas. Pero bueno, en todo caso no me quedó claro, pero se puede colegir, y esto en este sentido iría la pregunta, en el sentido de que en todo caso usted considera de que habría una lesión a, podría decir, la ley podría lesionar a ciertos principios reguladores del control penal, como por ejemplo estaba hablando del principio de humanidad, del principio de proporcionalidad. En consecuencia, su posición sería de que sería hablaríamos de una norma inconstitucional, o nos podría precisar algo más al respecto. Inconstitucional creo que no. Inconstitucional sería en todo caso una afectación a los principios constitucionales, y en esto sí quiero precisar, en caso que no se lleve de manera adecuada la verificación del incumplimiento injustificado, de acuerdo a los presupuestos que establece el artículo 55. Creo que si se realiza una conversión a ciegas y automática, sin la mayor previsión de poder cautelar, digamos, que se ha incumplido efectivamente todos estos pasos que hemos visto en sede administrativa y en sede judicial, porque en ambos hay determinados filtros, sí, en efecto, en ese supuesto sí se estaría lesionando gravemente el principio de dignidad de la persona humana. Insisto, son penas muy cortas, no considero factible someter a una persona, y en eso sí, personalmente soy muy enfática, no es apropiado y útil que una persona pase una semana, 10, 15 días en reclusión. ¿Junto a quiénes? ¿Junto a quiénes? ¿Y a dónde los estamos enviando? ¿Y acaso no hemos tenido en cuenta el nivel del hacinamiento carcelario que está existiendo actualmente? Pues estamos sobresaturados en los penales, y vamos a incorporar a aquella persona que por una falta mucho menor la vayamos a poder juntar con un prontuariado secuestrador, homicida, no lo sé,
ahí sí habría que tener mucho cuidado, insisto, en la labor de poder verificar. Por eso, insisto bastante, es labor de la sede judicial, previa verificación en sede administrativa, de poder regular y poder atender al cumplimiento de todos estos presupuestos y de poder documentarse de que en efecto se esté tratando de un incumplimiento injustificado. No habiendo otra pregunta más, vamos a felicitar y agradecer a la doctora Juliana Loza Ábalos, directora de la revista jurídica Alerta Informativa. Y también como tal, para mí es un placer entregarle a la doctora el presente diploma por la exposición. Doctora, muchas gracias y felicitaciones por la exposición. Yo sí, en verdad, me quisiera disculpar, tengo otra actividad académica. Muchas gracias por la atención y sí me voy a retirar con el permiso de la mesa, por favor. Muchas gracias, doctora. Perfecto. Bueno, vamos seguidamente a presentar, ya lo ha presentado el doctor González, miembro de la Comisión de Capacitación del Área Penal, al doctor Eduardo Alcócer Povis. Sobre este tema, él es doctor en Derecho Penal. Bueno, es un abogado, un jurista reconocido en nuestro medio, en el ámbito penal. El doctor va a tratar este tema importante que es la reincidencia y la habitualidad en el cómputo del plazo de prescripción de la acción penal en el caso de faltas penales. Doctor, lo escuchamos. Muchas gracias. Me voy a parar para acercarme más a ustedes. Y bueno, gracias también por la invitación para tratar sobre uno de los temas más importantes, diría yo, en la práctica penal en nuestro país. Digamos, el Instituto Nacional de Estadística realizó hace un año aproximadamente un estudio acerca de la incidencia delictiva y también la incidencia en caso de faltas, a partir de las intervenciones que realiza la policía por casos de faltas. Así, en el año 2003, para comparar, se realizaron intervenciones por faltas en número de 164.959. Y en el año 2010, que fue el año límite del estudio que realizó el Instituto Nacional de Estadística, se intervino por faltas por un número de 206.588. 206.588 intervenciones por casos de faltas. Bien, y si lo evaluamos, lo cotejamos, lo comparamos con las denuncias por delitos, en el año 2010, este tiene como número 181.866 en todo el Perú. Es decir, más intervenciones por faltas se dieron en el Perú que imputaciones por delitos. Estamos hablando del año 2010. Y entre los departamentos donde hubo mayor incidencia en caso de faltas a partir de este estudio por intervenciones, en Lima, evidentemente, la capital, se dieron 84.436, ocupa el primer puesto. Arequipa ocupa el segundo puesto, con 14.408. Lima, 84.436. Arequipa, 14.408. El Callao, 13.054 intervenciones por faltas. Y entre las faltas más recurrentes se encuentran aquellas que afectan a la persona y al patrimonio, el 441 y el 444 del Código Penal. Contra la persona son 45.428 infracciones relacionadas con este tipo de injerencia hacia la salud de las personas, y contra el patrimonio 69.000. Muy bien, y sobre todo en los casos de 50.890, de los 69.000 son por casos de hurto simple. Yo no quiero marearlo con números, lo que quiero, digamos, de entrada, dar a entender que se trata, el tema de las faltas, realmente de un problema que merece la atención, tanto de la dogmática, como también de un estudio estadístico mayor, que no solamente tenga como parámetro las intervenciones policiales por faltas, sino también, digamos, resoluciones judiciales que por faltas se hayan dado en el Perú, para tener un mayor conocimiento, un mayor y mejor conocimiento del tema.
¿no? Pero lo cierto es que además es percibible que las faltas tienen un mayor grado de incidencia en comparación que los delitos. Ocupémonos de la falta y en especial acerca de la prescripción en caso de faltas, que es el tema que se me asignó para exponer el día de hoy en esta sesión, en el cual ya la autora Loza inauguró con un tema muy importante acerca de las conversiones, y ahora hablemos de la prescripción. Por favor. En cuanto a la prescripción, vayamos al concepto. La prescripción se basa en que por el paso del tiempo, decae la necesidad de pena. ¿Esto qué quiere decir? Que el tiempo, como fenómeno de la naturaleza, tiene un efecto normativo. Eso está claro. Lo vemos a nivel procesal cuando hablamos del plazo de razonable, ¿no? El tiempo tiene un efecto normativo, y esto también se observa en cuanto a la prescripción. Y el tiempo tiene un efecto narrativo en favor, en el caso de la prescripción, de los potenciales imputados, o de los ya imputados en el caso de prescripción extraordinaria. Muy bien. La prescripción se funda en la función que cumple el derecho penal, la de ejercer o no el ius poniendi por razones de necesidad, es decir, cuando es necesaria o no la intervención del Estado. Sin embargo, sobre este tema ha habido diversos puntos de vista acerca del fundamento de la prescripción. Así, ha habido una postura estrictamente procesal y, por otro lado, una postura estrictamente penal sustantiva. En cuanto a la postura procesal, se dice, bueno, la prescripción en realidad es una causa de extinción de la acción penal. Muy bien. Y que se basa, según los procesalistas, en el que, digamos, por razones del tiempo, aquellos elementos de prueba que tal vez pudieron coadyuvar para demostrar el hecho en un momento cercano a su posible comisión, ya no existen, porque pasó tanto tiempo que ya, digamos, estos elementos de prueba han desaparecido. Entonces, en realidad la prescripción tiene un fundamento procesal, no material. ¿Bien? Por otro lado, aquellos que defienden que la prescripción tiene un fundamento material o sustantivo consideran que en realidad el paso del tiempo hace olvidar el hecho anteriormente realizado. Más allá si resulta criminal o no, en realidad pasó al olvido. Elimina la responsabilidad penal. Más allá de un efecto procesal que puede verificarse formalmente, lo cierto es que para la sociedad, vamos a ver qué dice la Corte Suprema respecto al fundamento de la prescripción a partir de los acuerdos plenarios que se han dado sobre este tema, y que han sido varios, ¿no? Sabemos que sobre prescripción tal vez uno de los temas que más se ha tratado, la Corte Suprema en nuestro país. Antes, lo que dice el Tribunal Constitucional. Muy bien. El Tribunal Constitucional dice lo siguiente: desde el punto de vista penal, la prescripción es una causa de extinción de la responsabilidad criminal. Ojo, es una causa de extinción de la responsabilidad, fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos o la renuncia del Estado al ius puniendi, en razón de que el tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción, existiendo apenas memoria social de la misma. Es decir, el efecto digamos, va hacia el hecho, borra la relevancia penal que tal vez tuvo el hecho en un momento determinado por el paso del tiempo. Pareciera que se ascribe el TC peruano a una visión sustantiva como fundamento de la prescripción. Esto en la sentencia, no, por favor, en la sentencia del expediente 1805-2005, habeas corpus. En otra se dice que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y con él la responsabilidad del supuesto autor o autores del mismo. Es decir, el efecto no se basa como simplemente se extingue la acción penal, sino que se extingue también el deber que tiene el Estado de evaluar la supuesta responsabilidad penal. Tiene un efecto evidentemente sustantivo que hace irrelevante el hecho, o en todo caso ataca al injusto, ¿no? Ataca al injusto. Esta es la interpretación que uno lo puede hacer a estas dos sentencias que cito ahora, sentencias del Tribunal Constitucional. Como le dije en su momento, también existen posiciones dadas por la Corte Suprema sobre este tema. En el acuerdo plenario 8 del año 2008 se afirma lo siguiente: la presencia de la prescripción en el ordenamiento jurídico solamente puede explicarse
de manera satisfactoria si se tiene en cuenta la función del derecho penal. Estamos acercando, pareciera que es sustantiva la perspectiva que tiene la Corte Suprema respecto al fundamento de la prescripción. Sigamos, dice, la prescripción radica en la falta de lesividad de tales hechos. Los acontecimientos que ya forman parte del pasado no ponen en peligro el modelo social vigente y por tanto carecen de contenido lesivo que justifique su sanción. Está más clara la posición. No es simplemente una causa de extinción de la acción penal, sino que ataca al hecho y su relevancia. Tiene un efecto práctico, te adelanto, ¿no? Si es que algún juez, digamos, declara que la acción penal está prescrita, no tiene que referirse acerca de la responsabilidad penal del hecho. Es decir, no puede decir, si bien es cierto, se ha acreditado que es responsable, sin embargo está prescrita la acción penal por el paso del tiempo. No puede hacerlo, porque el fundamento de la prescripción, por el paso del tiempo, elimina la responsabilidad penal. Por favor. En el Acuerdo Plenario 1 del año 2010 dice que dicha institución sustantiva está inspirada en el interés de la sociedad, que no haya delitos impunes, pero limitándolo a los órganos encargados de la persecución penal. Bien. Los efectos, de entender como fundamento de la prescripción que tiene una perspectiva sustantiva, es lo siguiente: el paso de tiempo, como dije hace un momento, elimina la responsabilidad penal por el hecho. Elimina la responsabilidad penal por el hecho. Por el mero paso del tiempo. Dos, si es sustantiva la prescripción como institución, si es sustantiva, entonces alguna norma que se haya, digamos, puesto en vigencia y que, por ejemplo, aumentara el plazo de prescripción, no puede ser aplicado retroactivamente. No puede ser aplicado retroactivamente. Vamos que mañana, digamos, se emita una norma que diga pues, que los delitos de corrupción de funcionarios son imprescriptibles. Esta norma se tendría que aplicar a partir del domingo, si mañana se publica, ¿no? A partir del domingo. No puede aplicarse a hechos anteriores a su vigencia. Los casos que están siendo procesados por corrupción no pueden ser imprescriptibles, porque sería una norma evidentemente más desfavorable. ¿Y por qué digo esto? Porque ha habido durante la primera década de este siglo discusión acerca de la temporalidad de las leyes penales, procesales y de ejecución. Digamos, se afirma que el 103 de la Constitución, que dice pues que la ley penal no puede aplicarse de manera retroactiva, salvo cuando es más favorable al reo, 103. ¿No? En otras palabras, o al contrario, si es que la norma penal es más desfavorable, no puede aplicarse de manera retroactiva. No puede aplicarse de manera retroactiva. Esta disposición no ha sido materia de cuestionamiento cuando se tratan de normas sustantivas. Por ejemplo, mañana crean un delito y esta no se puede aplicar de modo retroactivo a un hecho anterior a su vigencia. Frente a las normas sustantivas no hay problema. No hay problema. Lo que hubo problema en relación a las normas procesales, porque en el año 2001 se dictó una ley que amplió el plazo de la detención preventiva o prisión provisional. Recuerdan que antes era máximo 18 meses y se modificó hasta 72 meses y que se podía aplicar de modo retroactivo. Muchos dijeron, no se puede aplicar de modo retroactivo porque es más desfavorable. Sin embargo, el Tribunal Constitucional una vez dijo no, otra vez dijo sí, y finalmente tomó posición respecto a que sí se puede aplicar de modo retroactivo, porque lo que señala el 103 de la Constitución solo es aplicable a las normas sustantivas, no a las normas procesales. Es decir, si hay normas procesales que aunque sean desfavorables, se aplican retroactivamente, porque el 103 se refiere solamente a normas sustantivas. Es un tema, es cierto, muy rico para debatir. Sin embargo, el considerar que la prescripción es una institución sustantiva, por tanto las leyes que la regulan son de carácter sustantivo, elimina, digamos, se aleja de la discusión que estamos hablando, ya que se trata de una norma sustantiva y si es más desfavorable no se puede aplicar retroactivamente. No debería discutirse en cuanto a ese punto, siguiendo la interpretación del Tribunal Constitucional y del acuerdo plenario ya mencionado. La regulación de la prescripción
en caso de faltas. ¿Cuándo prescribe la acción penal en caso de faltas? A ver, vamos a estudiar lo regulado en el artículo 440, inciso 5, modificado recientemente el 19 de agosto de este año por la ley 30.076. Muy bien. La acción penal y la pena prescriben al año, la prescripción ordinaria, en caso de faltas, prescriben al año. Bien, eso nada más nos dice, digamos, así empieza el inciso quinto de la 440 del Código Penal, prescriben al año. Bien, pero ¿cómo hay que interpretar, digamos, desde cuándo se empieza a contabilizar el plazo de prescripción? ¿Desde cuándo? Desde que, digamos, la persona ejecutó el hecho, consumó el hecho o se intervino a la persona responsable. ¿Desde cuándo? Lo digo porque algunos consideraron que había discusión. Sin embargo, si leemos el artículo 440 en sus primeras frases, se indica que las normas sobre faltas se aplicarán según los criterios establecidos en el libro primero del Código Penal. Libro primero, la parte general. ¿No? La parte general. La parte general nos sirve, como, digamos, sus normas como criterios de interpretación, en cuanto sea posible, de las faltas como hecho criminal. ¿Bien? Y si vamos a lo regulado en la parte general, ¿desde cuándo se empieza a contabilizar el plazo de prescripción? Según el artículo 82 del Código, en las infracciones instantáneas, desde el momento en que se consumó. En las otras, por ejemplo, en aquellas que tienen carácter permanente, desde el momento en que cesó la permanencia. Desde ese momento se empieza a contabilizar el plazo de prescripción. En caso de faltas, al año. ¿Bien? Y otra pregunta, ¿se puede interrumpir el plazo de prescripción en caso de faltas? Es decir, una persona comete una falta, ¿no? Un hurto como falta, está siendo investigado por el juez y, digamos, antes que venza el año de la prescripción ordinaria de la falta, empieza a investigar el juez, ¿no? Empieza a investigar. ¿Se interrumpe? Y por tanto debería ampliarse el plazo de prescripción en una mitad. Recuerdan el artículo 83 del Código Penal, cuando se interrumpe el plazo de prescripción, se aumenta el plazo ordinario en una mitad. Algunos dicen, no, eso es solamente para los delitos, no para las faltas. Sin embargo, la Corte Suprema, mediante el Acuerdo Plenario 1 del año 2010, considerando efectivamente que en la parte general, lo regulado en ella, establece criterios de interpretación y de aplicación de los casos de faltas, entonces permite que se pueda interrumpir el plazo de prescripción en caso de faltas. En este caso, aumentarle en su mitad, que serían 6 meses. Se puede interrumpir el plazo de prescripción en caso de faltas, ¿no? Porque se interpreta de acuerdo a la parte general y otros efectos tiene, ¿no? Por ejemplo, también se puede suspender el plazo de prescripción. Pongamos que alguien haya cometido una falta como daños, ¿no? Haya roto un bien mueble de manera dolosa, ¿no? Y que él considere, por ejemplo, el agente, el supuesto autor, considere que es propietario de ese bien y que ese bien está siendo discutido, digamos, la propiedad de ese bien está siendo discutido en la vía jurisdiccional. Entonces, el juez podría suspender el proceso por faltas y también suspender el plazo de prescripción en razón de que se dilucide la propiedad del bien en la vía extrapenal. Se puede suspender. ¿Aplicando qué artículo? El artículo 84 del Código Penal, ¿no? Aquel ubicado en la parte general. Entonces, son esos criterios que nos permiten dar algunas líneas sobre la prescripción por caso de faltas. Ahora, hay un tema recurrente. Conversaba ayer con una alumna que es además juez y que me comentaba que el hecho de que el plazo de prescripción sea de 1 año es muy corto, hasta 6 meses es muy corto, porque a veces los imputados, por más que sean notificados,
Sin embargo, no acuden al despacho judicial. Entonces, como el paso por un año, año y medio, el tiempo pasa rápido, ¿no? Es más, ya estamos casi octubre, entonces, digamos, el tiempo pasa rápido, ¿no? Entonces, vemos que estas personas, digamos, intencionalmente se alejan del proceso a pesar que la conozcan. ¿Podría declararse a un sujeto que es procesado por una supuesta falta? ¿No? Digamos, si lo interpretamos de modo estrictamente formal, positivista, dirían, a ver, vemos en el Código Penal, artículo 440, dice, la aplicación de las faltas serán interpretadas según lo dispuesto en la parte general del Código Penal, nada más. O sea, nos remite para la interpretación de las faltas a la parte general del Código Penal. Lo conveniente hubiera sido y leyes penales especiales que estén vinculadas, relacionadas, ¿no? Porque un legalista podría decir, no puede aplicarse la contumacia porque esta está regulada en una ley especial. Si bien la contumacia suspende el plazo de prescripción, sin embargo, esta está estipulada en una ley especial. Entonces, claro, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer? Yo creo que la ley de contumacia, en cuanto al artículo primero, cuando regula el efecto de la suspensión del plazo de prescripción, permite, en este caso, al juzgador darle un mayor tiempo para que pueda investigar cuando se advierte que una persona dolosamente se ha alejado del proceso. Yo creo que podría aplicarse. Sin embargo, dentro del marco de la razonabilidad, esta suspensión del plazo de prescripción, además así el Tribunal Constitucional ya lo ha establecido en la sentencia 3711-2010 sobre habeas corpus, indicando que la suspensión de los plazos de prescripción no pueden ser ad infinitum, ¿no? Yo creo que debe establecerse por lo menos un plazo máximo de un año, llamémoslo así, entre comillas, de suspensión, por lo menos. Yo sé que es discutible cómo una suspensión ya establezca un plazo establecido, por lo menos atendiendo, entre otras cosas, a la complejidad del asunto. Se trata de un caso de faltas, ¿no? Es cierto, hay que darle un plazo adicional, pero limitado, como lo dice el TC. Tal vez no ha indicado un año, pero merece atender este punto y establecer un plazo razonable de la suspensión del plazo de prescripción en los casos de contumacia de aquellas personas que se han alejado dolosamente del proceso por faltas. Bien, pasemos a otro. En caso de reincidencia y habitualidad, la prescripción prescribe la acción penal a los 2 años. En caso de reincidencia y habitualidad, la acción penal prescribe a los 2 años. Muy bien, a los 2 años. Pero ¿qué es ser reincidente? ¿Qué es ser habitual? En el artículo 46B, 46C del Código Penal se regula la reincidencia y la habitualidad como instituciones. Es cierto, en efecto el agravante de la pena, pero como institución se dice cuándo una persona es reincidente y cuándo alguien es habitual. ¿Y cuándo una persona es reincidente? Cuando vuelve a cometer, ¿dice? Es reincidente quien haya cometido delito y a quien haya cometido una falta. Es reincidente además quien después de haber sido condenado por falta dolosa incurre en nueva falta o delito doloso en un lapso no mayor de 3 años. ¿No? En un lapso no mayor. Digamos, el reincidente tradicional, llamémoslo así, el artículo 46B, es aquel que cometió un delito, le impusieron una pena. Hoy en día con la ley 30.076 no necesariamente tiene que haber sufrido la privación de su libertad, basta con que sea condenado, y que luego de un periodo de 5 años haya vuelto a cometer un delito doloso. Es el reincidente que todos conocemos y que hemos aprendido a partir del año 2006, ¿no? Que se reinstaló la reincidencia en el Perú. Bien, pero con la ley 30.076 se afirma además que puede ser reincidente aquel que ha cometido una falta dolosa, ha sido condenado por una falta dolosa y en un periodo de 3 años ha vuelto a cometer una falta dolosa o un delito doloso.
es también reincidente. Es también reincidente. Bien, lo primero que salta a la vista es que en este segundo caso de reincidencia por faltas, es que primero la persona debe haber cometido una falta dolosa y luego, para que sea considerado reincidente, haber cometido otra falta dolosa o un delito doloso. ¿Qué pasa si es que primero la persona cometió un delito doloso y luego cometió una falta dolosa? Alguien cometió un delito de hurto simple, se le impone una pena, no es necesario que la cumpla ya para que se considere reincidente, se le condena y luego comete una falta dolosa, lesiones como faltas. En este caso, no es considerado el sujeto reincidente. No es considerado reincidente. Según el Código Penal, en el supuesto de reincidencia por faltas, primero tiene que haber cometido una falta dolosa, no un delito. Y luego haber cometido una falta dolosa o un delito. Es necesario evaluar este punto, ¿no? Es estudiarlo, reestudiarlo, criticarlo. La reincidencia, como institución, se fundamenta en la peligrosidad del sujeto. Es decir, se le va a dar un trato más aflictivo a aquel sujeto peligroso, aquel que por el nuevo hecho cometido denota peligrosidad. ¿Y cómo se determina la peligrosidad del sujeto? En primer lugar, porque la persona dolosamente volvió a cometer una infracción. El dolo supone un enfrentamiento decidido al ordenamiento jurídico. Es un dato objetivo de su peligrosidad. Otro dato objetivo de su peligrosidad del sujeto reincidente es que vuelva a cometer un hecho criminal en un lapso corto, ¿no? En el caso de los delitos, 5 años. En el caso de las faltas, 3 años. Es un lapso corto. Si alguien vuelve a cometer una falta dolosa después de 15 años, el tiempo nos da un mensaje que el sujeto no es peligroso. Por más que haya sido anteriormente condenado por una falta, por el paso del tiempo ha decaído la necesidad de intervención del Estado en virtud de un mayor grado de reproche. El tiempo tiene este efecto normativo también en la reincidencia. ¿Bien? Por eso el plazo es corto, 3 años. Son datos objetivos que nos dan muestra de la peligrosidad del sujeto. Pero hasta ahí nomás se queda el Código Penal. Por estos dos datos objetivos, el carácter doloso de la nueva infracción y el tiempo. 5 años en delitos y 3 años en caso de faltas. Es importante. Sin embargo, creo que el legislador debería establecer otro criterio que nos permita, digamos, aclarar el carácter peligroso del sujeto. ¿Qué pasa? Por ejemplo, una persona ha sido condenada por el delito, por la falta de maltratos a los animales, ¿no? Tiene pena limitativa de derechos por maltrato a los animales, ha sido condenada. Bien, y luego ella en un periodo de 2 años comete un delito de estafa. Comete un delito de estafa. ¿Cuál es la relación de los injustos cometidos? El maltrato al animal y la estafa, para considerar, en este caso, al mismo sujeto, que por el hecho de la estafa ya se considera un sujeto peligroso y por tanto debe imponerse, por ejemplo, una mayor pena y aumentarse el plazo de prescripción. ¿Es realmente un sujeto peligroso? En este ejemplo, yo considero que no. Yo creo que para que en tanto la reincidencia se funda en la peligrosidad, debe haber una relación de injustos. Es decir, no identidad de delitos, sino relación de injustos, ¿no? Por ejemplo, si es que alguien comete una falta de daños y luego comete un delito de hurto, evidentemente hay una relación de injustos porque ambos afectan el patrimonio, por ejemplo, y hay una cuestión decidida también de manera dolosa de afectar el bien de terceros. Entonces hay una relación de injustos, pero entre el maltrato a los animales y la estafa, por ejemplo, imaginemos algún otro delito,
realmente puede considerarse que aquel segunda infracción resulta realmente más grave, que hace del sujeto un sujeto más peligroso que los demás? Creo que no. Creo que no. Eso también merece considerarse y estudiarse, ¿no? Además, por favor, quien después de haber sido condenado, la reincidencia no exige que la gente haya sufrido la privación de libertad previa a la nueva infracción dolosa cometida, delito o falta, ¿no? Basta con que haya sido condenado con una falta dolosa. Basta con ello, ¿no? Lo que se llama en la doctrina reincidencia ficta. Reincidencia ficta. El lapso entre la condena por falta dolosa y la nueva infracción dolosa, que puede ser delito o falta, es de 3 años. Muy bien. Ustedes me avisan cuando estoy con el tiempo. Estamos bien. Ya estoy por terminar. La habitualidad. La habitualidad. ¿Qué se entiende por el sujeto habitualmente vinculado con el delito? Es aquel quien haya cometido entre otros supuestos, 3 a más faltas dolosas, ¿no?, contra la persona y el patrimonio, de conformidad con el artículo 441 y 444, en un lapso no mayor de 3 años. Ese es habitual en el caso de las faltas. Es habitual en caso de faltas cuando en un lapso de 3 años ha cometido faltas contra la persona, 441 del Código Penal, lesiones como faltas, o faltas contra el patrimonio, daños como faltas, o hurtos como faltas, regulados en el 444 del Código Penal. Todas estas en un lapso de 3 años. Es considerado delincuente habitual. Solamente en estos delitos, ¿no? Entonces hay también un lapso establecido legislativamente que nos advierte sobre su peligrosidad, lo cual es interesante. Para finalizar, en el artículo 440, inciso quinto, concluye esta disposición. Dije, va a ser más grave, ¿no? ¿Se entiende? Va a ser más grave el tratamiento en los casos de reincidentes de estos tipos de faltas. Porque si son 3 años, dije, tal vez va a aumentar el plazo de prescripción en una mitad, en el doble. Entonces, pero en el artículo 80 del Código Penal no hay ninguna mención a la reincidencia y la habitualidad. Ninguna. ¿Por qué nos remite el legislador al artículo 80 si en el artículo 80 no se regula la reincidencia ni la habitualidad, sino en el artículo 46b? Y un intérprete, no sé si malicioso, pero un intérprete, digamos, o tal vez inocente, no sé, cualquiera sea la intención. Uno va al artículo 80, dice, a ver, la prescripción es ordinaria según el máximo de la pena. No, esto no va porque estamos hablando de delitos, y el artículo 440 regula faltas. Pero el penúltimo párrafo dice lo siguiente: en casos de penas distintas a las penas privativas de libertad, por ejemplo, limitativa de derechos, que son clásicas en las faltas, la prescripción tendrá como máximo 2 años. Tendrá como máximo 2 años. Entonces uno puede decir, a ver, según la última disposición, el artículo 440, inciso quinto, los temas de falta contra el patrimonio o contra la persona prescriben a los 3 años. Prescriben a los 3 años. Salvo lo regulado en el artículo 80. Pero en el artículo 80 dice que si se trata de medidas limitativas de derechos, prescriben a los 2 años. Entonces, está reduciendo el plazo de prescripción en las situaciones de reincidencia. No sé si, digamos, si me he dejado entender. Yo sé que son temas numéricos y lamentablemente el legislador ha considerado que en los casos de reincidencia o habitualidad reduce el plazo de prescripción si interpretamos maliciosa o inocentemente el artículo 80 del Código Penal, lo vinculamos con el 440, inciso quinto del Código. Son varias cosas que decir, solamente agradecer por la invitación, por su asistencia en un viernes que siempre es pesado, pero saludo el interés académico y siempre dispuesto a volver a ser parte de este tipo de talleres y sesiones académicas. Muchas gracias. Bueno, no sé
si hay algunas preguntas por parte del auditorio. ¿Hay algunas preguntas que quieran hacer? A ver. Vamos a hacer 3 preguntas, por favor, directamente al ponente. ¿Se escucha bien? ¿Por qué? Porque es muy importante que la pena no está inscrita. Nosotros todavía, a nivel de juzgados, manejamos el registro de forma manual. Entonces, ¿qué significa? Ha habido muchas veces que se ha ido inclusive a la tutorial por un error material. El fallo está muy bien, pero en el considerado fallaron algo que el delito nacional de me lo devuelve. Y se dice, un delito, acá hay un error material, o de repente uno de los artículos, nosotros que trabajamos ahora en el computador, usted sabe que se te va y se empieza a hacer un artículo que no debería haberse tomado, que no enerva en sí todos los considerados detalles del texto, que lo devuelve. Entonces, me parece que eso es muy importante porque si no se tiene un registro, se habló de ejecución de la pena anteriormente, entonces, si no se tiene realmente un registro y no se va realmente a registrar las penas, todo lo demás va a quedar letra muerta. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que, digamos, que no está registrado, uno va inmediatamente a la computadora, ve esta guía sistematizada. De tal manera que no se tiene una sentencia, parece mentira. Y en la práctica les digo, ¿qué es lo que sucede? A veces vienen, la gente trabajamos de carga procesal, entonces se queda eso, lo devuelven, cuando uno se da cuenta que todo eso puede pasar, un año y medio, ya no hay otro que al archivo. Y de repente esa pena no, o sea, esa pena no se registró. Y obviamente eso es muy peligroso, ¿no? Es muy peligroso. Entonces yo, viendo todo lo manifestado, es muy importante que se maneje muy bien el registro, que se vea de forma virtual ya. ¿Cuál sería? Sí. Perdón, ¿cuál sería la pregunta puntualmente para el ponente, por favor? Sí. Hay otro detalle que quisiera tocar, que me gustaría que se tome en cuenta el hecho de que antes, por ejemplo, acá en los juzgados penales había personas que registraban los condenas, ¿no? Entonces ya lo mandaban a nuestro condenas. Eso no hay. Entonces, ¿cómo se podría, en todo caso, yo lo dejo ahí, para el efecto de que esto podría, o sea, el registro para mí es muy importante, y a eso ahí ya puede utilizar, creo yo, que estamos un poco fallados. Bueno, con respecto a ese tema, yo creo que hay disposiciones administrativas, inclusive hay faltas de inconducta funcional, ¿no es verdad? Hay resoluciones administrativas que disponen que las sentencias deben ser emitidas una vez que quedan consentidas o firmes al día siguiente, inclusive, de quedar consentidas o firmes. Claro, pasan muchos temas de carácter logístico, como que ha expuesto el doctor que ha tomado el uso de la palabra, pero esto hay que superarlo. Es un tema que está pendiente, que queda en nosotros, que se cumpla a cabalidad. Bien, ¿alguna pregunta? Al fondo, sí. Pregunta puntual, por favor. Quiero otra vez referirme brevemente a ver, al comentario del doctor, que me parece muy importante, porque si se habla de reincidencia, si se habla de habitualidad, si no se tiene un registro de los antecedentes penales, por ejemplo, que tenga acceso el juez, resulta inviable este tipo de figuras, ¿no? Además, en la quinta disposición final de la ley 30.076 se establece que la creación del registro de denuncias por faltas contra las personas y el patrimonio, ¿no? Es un avance, se puede decir así, de carácter institucional para que esto se realice desde el punto de vista político criminal, pero esperemos que realmente se logre tener un registro de denuncias y no afectar, claro, no afectar con este tipo de medidas también el derecho a la rehabilitación automática, ¿no? Entonces, que toda persona tiene luego de haber cumplido una condena. Hay que atemperar esto, ¿no? Pero sí hay disposiciones en la ley 30.076 que atienden a la necesidad de un registro. A ver, sí. Hay una causa que prescribía.
Bueno, va a prescribir el 22 de agosto, ¿no? Porque si se trata tanto la regulación anterior como la actual con la ley 30.076, en los casos de prescripción ordinaria, prescribe al año. En eso no se ha modificado. En eso no se ha modificado. No, además, creo que usted dijo que no se aplica retroactivamente el tema de... Y aún si fuera reincidente o habitual en caso de faltas contra el patrimonio y que hace más grave la conducta, aún así, esta norma, la nueva, no se puede aplicar retroactivamente por ser más desfavorable. Al tratarse la reincidencia, al tratarse la prescripción de una institución sustantiva y no procesal. Yo más bien quería hacer una pregunta justo con respecto a ese punto. Esto, que es una disposición de carácter sustantiva, ¿corresponde a la ubicación de la norma, o sea, que está dentro del libro de parte general, o porque de todas maneras la prescripción incide en el proceso en sí, ¿verdad? En la acción ya ejercida? Sí. Sí, no necesariamente, digamos, la ubicación formal de las instituciones no establece la naturaleza de las mismas, ¿no? Claro, nos da luces, pero no necesariamente están vinculadas con su naturaleza. Acá vemos el fundamento, va más allá, el fundamento mismo de la institución, tal como ha sido tratada por la doctrina y en este caso por la jurisprudencia en nuestro país, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, lo que pasa es que esta es la no eterna discusión, pero hubo mucha discusión sobre el fundamento de la prescripción. Y justo lo que preguntaba también el doctor, y está relacionado justo con este tema, en el que la posición en su momento, mayoritaria, en su momento, consideraba que la prescripción tenía como fundamento, lo procesal, ¿no? Era una institución procesal. ¿Por qué? Porque el paso del tiempo no iba a permitir al juzgador acopiar aquellos elementos de prueba necesarios para dilucidar o para aclarar un hecho. ¿Bien? Por el paso del tiempo, a veces las pruebas desaparecen. Por eso la prescripción en realidad tiene una perspectiva procesal, es una causa de extinción de la acción penal. En cambio, desde una perspectiva material o sustantiva, que es la posición que parece tomar la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional peruano, de acuerdo a mi parecer, la prescripción no es simplemente una causa de extinción de la acción penal, sino que por el paso del tiempo hace que el hecho cometido pierda, si acaso lo tuvo en un momento, la relevancia penal. Ese hecho ya deja de ser importante para la sociedad, ya no es necesario que el Estado intervenga. Es más, la responsabilidad penal por aquel hecho decayó por el mero paso del tiempo. Es una visión sustantiva, no procesal de la institución. Claro, el tema del registro de denuncias atiende a una, digamos, a coadyuvar a la labor de investigación por parte de la policía, también por parte del juzgador, pero no debería, por el solo hecho que una persona tenga una denuncia, ser este dato, utilizarse para determinar la responsabilidad penal. Es decir, no, este sujeto tuvo una denuncia anterior por el mismo tema, entonces es un elemento de prueba, entre comillas, que es responsable. Creo que no debe tergiversarse la figura. Creo que tal vez podría ayudar a la policía, podría ayudar al juzgador, considerar que en tanto tuvo una denuncia,
digamos, ponerle mayor ahínco, ver mayores elementos para poder investigar, pero no así para condenar. Solo agravar la pena, ¿no?, a un sujeto reincidente por faltas sirve el antecedente de que haya sido condenado por una falta dolosa, no pues simplemente haya tenido una denuncia. Bien, el tiempo nos alcanza para una pregunta más. A ver si el público quisiera hacer una pregunta más. Bien, entonces si no hay más preguntas, en principio quiero agradecerles a todos ustedes por haber participado, invitándoles que estos eventos continúan, ¿no es verdad? El próximo 4 de octubre. De igual forma, agradecemos su participación. Y en este caso, bueno, vamos a entregarle el certificado de agradecimiento por parte del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, el doctor Iván Sequeiro Vargas, el presidente de la Comisión de Capacitación del Área Penal, el doctor Aldo Martín Figueroa Navarro, asimismo el director del Centro de Investigaciones de Poder Judicial, el doctor L. Domínguez Jaro. Estamos agradecidos, doctor Alcócer, con su ponencia. Muchas gracias.